Hola, hola, muy buenos días. Bendiciones a cada uno de ustedes siempre y cuando vaya en el nombre, bajo el nombre poderoso del Espíritu Santo en Jesús. Hoy, miércoles 17 de mayo del 2023, hora 11:10, les estoy llevando este mensaje, un poderoso mensaje a la cual el tema está relacionado la visión que tuvo ¿cómo se llama? El rey Nabucodonosor, el cual nadie lo podía interpretar, darle la interpretación y su significado, pero el testigo fiel del Espíritu Santo, bajo el nombre de Jesús, el cual el Espíritu Santo envió entre vosotros, él sí puede darle la verdadera interpretación. Entonces yo te voy a dar la verdadera interpretación, porque cuando Jesús predicaba, su mensaje lo predicaba entre parábolas. Jesús, cuando él comenzó a predicar y a levantar su propio ministerio, el cual él hablaba un verdadero evangelio, él a los apóstoles, a los profetas, él le hablaba entre parábolas para ver si había algún entendido, a que entendieran la palabra del Espíritu Santo en Jesús. Pero más no habiendo ningún entendido, más los profetas le decían, pero Jesús, ¿por qué tú, Señor, hablas entre parábolas? Entonces él les dijo, les hablo entre parábolas para que oyendo no entiendan. Pero más el que oye la palabra y el que la entiende, entonces este sí es inteligente y tiene sabiduría del Espíritu Santo. Pero aquellos apóstoles, aquellos que se dicen ser profetas, al cual tú escuchas mentira, estos no tienen sabiduría del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no conocen el Espíritu Santo ni tampoco conocen a Jesús. Entonces, para introducirlos a este tema, los vamos a ir a un Salmos. Tú sabes que los salmos son poderosos, pero nada más que Satanás ha cambiado la palabra por medio del Hijo del Hombre. Entonces vamos a irlos a Salmos 54, que dice plegaria pidiendo protección contra los enemigos. Plegaria pidiendo protección contra los enemigos. Al músico principal Eneguinoc Masquil de Saúl, cuando vinieron los cifeos y dijeron a David, ¿no está Saúl escondido en nuestra tierra? Entonces aquí estoy escondido en la tierra de David, el cual David es el mismo propio Lucifer, el cual David es el mismo gobierno de Estados Unidos, las autoridades de Estados Unidos. A ese se llama David, pero la palabra la han cambiado. ¿Por qué? Porque aquí el David se quiere ser ¿cómo se llama? El inocente. Aquí el David, cuando es el criminal, cuando es el mismo propio Lucifer de los Estados Unidos, las autoridades, se quiere hacer el inocente. Cuando comete corrupción, cuando hace guerras a otros países, cuando es número uno narcotraficante a nivel global. El gobierno de Estados Unidos es el número uno narcotraficante a nivel global. Entonces, vamos a leer los Salmos 54 y dice, Espíritu Santo, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Pero ahí le han puesto Jehová. Jehová a mí no me la va a defender, eso me va a matar. Por lo tanto dice, Espíritu Santo, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Espíritu Santo, oye mi oración. Escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto al Espíritu Santo delante de ti. He aquí, el Espíritu Santo es el que me ayuda. El Espíritu Santo está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad.
Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, Espíritu Santo, porque es bueno. Porque Él me ha librado de todas las angustias y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Ahora muy bien ves cómo ese salmo es tan precioso, siempre y cuando lo menciones en el nombre del Espíritu Santo. Pero ahí es que muchos se equivocan, porque la palabra la han transformado en una mentira diabólica, en una mentira satánica. Pero aquí el testigo fiel te viene a dar la mera revelación de la palabra del Espíritu Santo, la mera revelación del verdadero evangelio al cual Jesús comenzó ese ministerio a predicar palabra viva, palabra de vida eterna. Aquí el testigo fiel, yo te la vengo a explicar, yo te la vengo a decir correcta como debe de ser. Entonces, como te dije, el tema se llama El sueño del rey Nabucodonosor. No lo puedo mencionar, pero por ahí va, ¿verdad? Así es que pido perdón y disculpas si se me enreda la lengua porque no lo puedo mencionar. Está un poquito difícil. Pero entonces, para irnos a este sueño que tuvo este rey, nos vamos a ir a Daniel capítulo 4, versículo 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Los vamos a leer todos estos versículos de un solo, y después le vamos a ir dando contexto a cada uno. Entonces dice así: con mis mejores deseos de paz, abundancia para todos los pueblos de la tierra y el rey Nabucodonosor, mientras yo descansaba muy tranquilamente en mi palacio, tuve un sueño. Lo que vi en el sueño me asustó mucho. Entonces ordené que se presentaran ante mí todos los sabios de Babilonia para que me explicaran el sueño. Cuando unieron, les conté mi sueño, pero ninguno pudo decirme lo que significaban. Esto fue lo que soñé. En medio de la tierra había un árbol muy alto. No había otro árbol más fuerte. No había otro árbol más grande. Se podía ver desde lejos y llegaba hasta el cielo. Era tan verde en sus hojas y tan abundante sus frutos que alcanzaba para alimentar a todas las aves del cielo, a todos los animales del campo y a toda la gente. Mientras yo seguía acostado en un ángel bajó del cielo y a gritos anunció: echen abajo ese árbol, córtenle las ramas, déjenle sin hojas, arránquenle su fruto, que se vayan los animales, que se cubran con su sombra, que se vayan los pájaros que anidan sobre las ramas. Déjenlo solo el tronco y no le arranquen las raíces. Déjenlo entre la hierba del campo y que lo riegue el rocío. Dejen que ese árbol, que es el rey Nabucodonosor, cambie su manera de pensar y se vuelva como los animales. Déjenlo que coma hierba como los animales y sujétenlo con cadenas durante 7 años. Los mensajeros del Espíritu Santo han decidido castigarlo. Así todo el mundo sabrá que solo el Espíritu Santo es el Altísimo, que gobierna en todos los reinos, hace rey a quien Él quiere y hace jefe de un país a la persona más sencilla. Este es el sueño que tuve y que ningún sabio me puede explicar, pero yo sé que tú puedes hacerlo porque el Espíritu Santo, tu Dios único, está en ti. Ese yo lo puedo hacer porque el Espíritu Santo está en mí. Entonces yo te vengo a decir sobre ese sueño que el rey Nabucodonosor tuvo, el cual nadie le podía decir ese sueño, porque nadie lo podía interpretar. Mas en aquel tiempo Daniel, porque era un siervo del Espíritu Santo, vino este profeta y le dijo aquel sueño.
Pero ahora ya sabemos que el profeta Daniel es el mismo profeta Saúl. Porque yo no vengo como un profeta, yo vengo como un maestro, porque ante ti, así el Espíritu Santo lo dice. Y Él les va a enseñar como Jesús les enseñó. Entonces yo les estoy enseñando lo que es una verdadera palabra. Entonces déjame decirte que en la Biblia hay mucha profecía, pero nadie tiene la verdadera revelación. Pero el Hijo del Espíritu Santo, Él sí puede darte una verdadera palabra del verdadero evangelio del Espíritu Santo en Jesús. Los que son los falsos maestros, profetas, no te pueden decir. El Hijo del Espíritu Santo sí puede revelártelo bajo el nombre poderoso de Jesús, en el nombre del Espíritu Santo. Y aquí en este mensaje te voy a revelar el verdadero sueño del rey Nabucodonosor, el cual ninguno te lo puede revelar más que el testigo fiel enviado por el Espíritu Santo bajo el nombre de Jesús. Porque ningún apóstol, ningún maestro de esos falsos maestros, de esos falsos profetas que se dicen ser profetas, pero más son mentirosos, te mienten, porque nadie te dice la verdad. Porque ellos no tienen revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos no han conocido ni al testigo fiel, como tampoco no han conocido a Jesús, como tampoco no conocen al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo van a recibir revelación del Espíritu Santo cuando no tienen al Espíritu Santo? Cuando el profeta Daniel te habla sobre el rey Nabucodonosor, se está refiriendo del país gobernante que reina sobre todo el mundo. El profeta Daniel se está refiriendo al país de los Estados Unidos. A ese se refiere el profeta Daniel ahí. Al rey que gobierna. Y aquí en este versículo se está refiriendo que el gobierno de los Estados Unidos reunió a todos los reyes magos sabios, que son los brujos que usa el gobierno para predecir el futuro de los Estados Unidos. Como sabemos ahí, que dice ahí que el rey Nabucodonosor, no lo puedo mencionar, dice que mandó y ordenó que todos los adivinos, los sabios de Babilonia, ahí te lo dice en Daniel 6, los sabios de Babilonia, para que le explicaran y le interpretaran el sueño que él tuvo. Pero más ninguno pudo interpretarlo. Más los sabios, como podemos decir, como hoy te lo puedo explicar, los brujos siempre te van a decir a ti, cuéntelos qué es la enfermedad que tú tienes. ¿Para qué? Porque no saben. Lucifer no sabe. Satanás te miente. Así como los brujos te mienten para sacarte el dinero, así te mienten los profetas para sacarte el dinero. Los profetas falsos de Satanás. ¿Por qué? Porque así como el rey Nabucodonosor mandó a llamar a todos los sabios de Babilonia para que le dijeran el significado del sueño, así son todos esos profetas falsos, maestros, que te predican en todas las sinagogas de Satanás, que no saben. ¿Por qué? Porque Satanás es quien los lidera. Si tú bajas de un brujo, y porque tú dices que tienes un hechizo, el brujo te va a decir, cuénteme qué es lo que tiene. Pues eso es lo que hacen estos profetas asalariados. Entonces, eso fue lo que hizo el gobierno de Estados Unidos, llamar a todos los sabios de Babilonia para que vinieran en contra del ungido del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos le dijeron al gobierno de Estados Unidos, nosotros sí podemos, lo tenemos en nuestras manos para matarlo. Pero ellos no saben, ni aún Estados Unidos, el gobierno sabe. ¿Saben por qué? Porque ellos son falsos profetas que vienen del mismo propio Lucifer. Por lo tanto, estos reyes magos que el gobierno federal de Estados Unidos usa, ellos no
pueden predecir el futuro de los Estados Unidos. Ahora yo te voy a decir cuál es el futuro de Estados Unidos, porque te voy a revelar lo que es el sueño a la cual Daniel le reveló al rey de Nabucodonosor, no sé cómo se llama, pero ahora aquí el testigo fiel del Espíritu Santo no es Daniel, sino que es Saúl, el testigo fiel del Espíritu Santo en Jesús, al cual le va a revelar lo que Daniel le reveló a su rey. Entonces yo se lo voy a revelar a los Estados Unidos. Yo le voy a revelar ese sueño al gobierno de Estados Unidos, a la cual los reyes magos no le han podido revelar y predecir el futuro de los Estados Unidos. En David, capítulo 4, versículo 6, dice lo siguiente: entonces ordenó que se presentaran ante mí todos los sabios de Babilonia para que me explicaran el sueño. Y aquí en este versículo se está refiriendo que el gobierno de los Estados Unidos reunió a todos los reyes magos, sabios que son los brujos que usa el gobierno de Estados Unidos para predecir el futuro de los Estados Unidos. Mas en el versículo 7 te dice que ninguno pudo interpretar el sueño y el futuro de los Estados Unidos. Allí en Daniel capítulo 4 versículo 7 te dice que ninguno de estos reyes magos pudo predecir el futuro de los Estados Unidos, porque ninguno recibe sabiduría ni inteligencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí el testigo fiel, él sí la puede interpretar. Cuando en el versículo 10 te comienza el rey Nabucodonosor a hablar sobre el sueño, que dice: soñé que en medio de la tierra había un árbol muy alto, y aquí se estaba refiriendo que ese árbol alto es la nación norteamericana. Ese árbol alto es el país de los Estados Unidos. Ese árbol alto que el rey Nabucodonosor vio en ese sueño es la nación norteamericana, el país donde nosotros vivimos, que es un país grande. Ese es el árbol alto que él vio. Mas en el versículo 11 te dice que no había otro árbol más fuerte y más grande plantado sobre la faz terrestre, el cual se refiere que no hay otra nación en el mundo sobre la faz de la tierra tan fuerte y poderosa. Entonces ahí el sueño que tuvo este rey, al cual David se la estaba interpretando, y yo se la estoy interpretando a todos ustedes creyentes y al gobierno federal de los Estados Unidos, que ese árbol que vio el rey Nabucodonosor es la nación norteamericana. Sabemos que la nación norteamericana es la más potente a nivel global. La nación norteamericana es ese árbol plantado que está en medio de la tierra, que gobierna a nivel global. Es el quien lidera una secta satánica poderosa. Y es quien lidera los demás países. Ese árbol plantado es la nación norteamericana. Entonces, pero el Espíritu Santo a mí me dice, oye bien, como es la nación más poderosa, al cual tiene poder sobre toda la faz de la tierra, pero el Espíritu Santo a mí me dice que al débil lo hace más fuerte ante el más poderoso. Y ustedes, gobernantes, ya lo han visto, porque le han hecho la guerra al Espíritu Santo y a su ungido, el testigo fiel. Y han visto la victoria del Espíritu Santo, porque no me hacen la guerra a mí, sino que se la hacen al Espíritu Santo. Se la están haciendo al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahí el profeta Daniel te habla que es una nación poderosa. Porque ese árbol que vio este rey plantado sobre en medio de la tierra es la nación norteamericana, al cual ahí mismo te dice que ese árbol se veía llegaba hasta lo alto del cielo y se veía. Entonces podemos ver que toda la humanidad y otros países pueden ver la nación norteamericana, lo alto y la economía que está.
y la economía que tiene. Pero ya más adelante te voy a tocar sobre el futuro de los Estados Unidos, porque aunque tenga buena comida, aunque tenga buena economía, este país viene para abajo. Porque ahí te lo dice el profeta Daniel. Aunque tenga buena economía, este país viene para abajo. Porque ahí el profeta Daniel te dice que la economía de Estados Unidos sostiene al mundo. Entonces, cuando ese te dice que era un árbol tan grande que alimentaba aún a todos los pájaros, las aves del cielo y todo animal y toda la humanidad, la economía de Estados Unidos mantiene al mundo a nivel global. Pero ahora te voy a decir lo que viene para Estados Unidos. Entonces, más en el versículo 12 te dice que las hojas de aquel árbol abundaban y que daba su fruto para alimentar a toda la humanidad, tanto como a aves y animales del campo. Ahora es lo que te estoy diciendo. La economía de los Estados Unidos es la más potente que alimenta a nivel global al mundo. Entonces, cuando se refiere que las hojas de aquel árbol eran abundantes y que daba su fruto en abundancia, es porque la economía de Estados Unidos da fruto a nivel global. Es porque la economía de Estados Unidos alimenta a todo el mundo global, pero su economía viene para abajo. ¿Pero por qué razón? Porque el gran faraón no quiere soltar al pueblo del Espíritu Santo, sino que lo quiere mantener en esclavitud. Por lo tanto, ahí mismo te dice en Daniel. Y esta es la revelación verdadera del sueño, porque ese es el sueño de los Estados Unidos. Controlar el mundo, pero no lo va a poder controlar. Mientras no deje el pueblo libre del Espíritu Santo, mientras no libera a Israel de la esclavitud que la tiene, el Espíritu Santo la va a castigar fuerte. Y déjame decirte que el Espíritu Santo va a endurecer el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para que ustedes, los creyentes, sepan que Él es poderoso. Y luego les voy a decir, porque ahí te dice en el versículo de Daniel, versículo 17, ahí te dice: los mensajeros del Espíritu Santo han decidido castigarlo, así todo el mundo sabrá que solo el Espíritu Santo es el Altísimo que gobierna en todos los reinos y hace rey a quien Él quiere y hace jefe de un país a la persona más sencilla. Entonces, es lo que te estoy diciendo, es lo que te estoy revelando. Los sabios de Babilonia, sabemos que Babilonia es todo Estados Unidos. Sabemos que Babilonia no solo es Nueva York, porque Nueva York es la sede de Babilonia. Pero Babilonia es toda Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquellos pastores hablan, que dicen sobre el pecado. Sí, el pecado que cometen, el mayor pecado que cometen son aquellos predicadores falsos. Y ahora, ¿cómo me van a venir a hablar a mí sobre el pecado cuando están en una nación llamada Babilonia? Y así se llama Estados Unidos, toda Estados Unidos, Babilonia. Entonces, más en el versículo 12, como te dije, que el rey Nabucodonosor dice que las hojas de aquel árbol abundaban y que daban su fruto para alimentar a toda la humanidad, tanto como a aves y animales del campo. Y como hoy en día sabemos que la economía de los Estados Unidos es la que mantiene al mundo global. Por lo tanto, a eso se refiere. En este versículo se habla que Estados Unidos es el que alimenta al mundo a nivel global, el cual sus hojas verdes es la economía, su economía que mantiene al mundo global. En el versículo 13 te dice: el rey Nabucodonosor,
perdón porque no lo puedo mencionar, que en su sueño vio un ángel que descendió desde el cielo, y ese ángel, que es el rey Nabucodonosor, vio descender aquí, llevándote este mensaje, al cual fui enviado por el Espíritu Santo como el testigo fiel bajo el nombre de Jesús, para llevarte esta verdadera palabra del verdadero evangelio del Espíritu Santo en Jesús. Entonces el gobierno de Estados Unidos ha visto que este ángel ha descendido del cielo. El gobierno, los gobernantes, tanto como los ricos del imperialismo nazi, han visto con sus propios ojos que el ángel del Espíritu Santo descendió desde los cielos cuando ellos lo mataron, y que descendió desde los cielos para decirles que el Espíritu Santo los va a castigar. Pero ellos no quieren reconocer. No quieren reconocer la palabra. No quieren dejar libre al pueblo de Israel, sino que lo quieren mantener en la cautividad. Pero como los gobernantes que gobiernan el país no quiere obedecer lo que el Espíritu Santo habla, diciendo su palabra, usando la boca del testigo fiel en Jesús, su reino será cortado y puesto bajo, cortándoles las ramas hasta dejarlos sin hojas. Ahí te lo dice también, que le corten las ramas y las hojas, y que le dejen solamente el tronco y la raíz. ¿Para qué? Para que después coman hierba como los animales. Ahí te lo va a decir la palabra. Pero como los gobernantes que gobiernan el país no quieren obedecer lo que el Espíritu Santo habla, diciendo su palabra, usando la boca del testigo fiel en Jesús, su reino será cortado y puesto abajo, cortándoles las ramas hasta dejarlos sin hojas. En el versículo 14 te dice: echen abajo ese árbol, córtenle las ramas, déjenlo sin hojas, arránquenle su fruto, que se vayan los animales, que se cubran con su sombra, que se vayan sus pájaros que anidan en sus ramas. Aquí se refiere que este gobierno de los Estados Unidos será cortado y su reinado será puesto bajo las ruinas, el cual el poder que ahora tiene otro gobierno se lo quitará. Ahora me van entendiendo todos aquellos reyes magos que predicen el futuro de los Estados Unidos, pero no saben. Ahí te lo dice en el versículo 14, en Daniel versículo 14. Te lo voy a volver a repetir. Y en el versículo 14 dice: y echen abajo ese árbol, córtenle las ramas, déjenlo sin hojas, arránquenle su fruto, que se vayan los animales, que se cubran con su sombra, que se vayan sus pájaros que anidan en sus ramas. Óyeme bien, que ¿cómo se llaman? Toda la selva forestal que tienen, que son árboles que no dan frutos. Y luego te traigo otro mensaje sobre los árboles que no dan frutos, que son árboles que no dan frutos, serán cortados, las ramas y sus hojas caerán, a la cual no darán su sombra, los animales van a huir, y el cual aún hasta las aves que hacen nido en los árboles van a huir. ¿Por qué? Porque aquel día que viene será tremendo, porque el castigo de los Estados Unidos será grande. ¿Por qué? Porque el gran faraón no quiere dejar ir al pueblo del Espíritu Santo. No quiere dejar ir al pueblo de Israel, a la cual la mantiene en esclavitud. Y no tiene en esclavitud solamente a su pueblo aquí en Estados Unidos, sino que es a nivel global. Estados Unidos tiene en la cautividad, bajo la cautividad a todo el mundo global. Entonces, y cuando se refiere a arránquenle su fruto, sabemos que Estados Unidos es el país que más alimenta, que más alimentos compra a otros países del mundo para alimentar a sus ciudadanos. Estos países le cortarán la venta de los alimentos y no le van a vender más alimentos. ¿Por qué? Porque los alimentos van
a desaparecer, porque su fruto no lo va a dar. ¿Por qué? Por la gran sequía. Porque no va a poder llover. Porque no podrán comprar, porque el mundo global entrará a una tercera guerra nuclear, el cual los árboles que están en el día de hoy no te darán más sombra por esa guerra que se aproxima. Los árboles no darán su hoja y sus ramas serán cortadas, el cual los animales y todas las aves huirán por la gran catástrofe que se viene, por esa guerra nuclear que va a haber sobre los cielos, que va a caer sobre Estados Unidos. Mas en el versículo 15 dice que le dejen solamente el tronco y que no le arranquen la raíz. En el versículo 16 dice que dejen a ese árbol que es el rey Nabucodonosor, que se refiere también al gobierno de los Estados Unidos, cambie su manera de pensar y se vuelva como los animales. Déjenlo que coma hierba como los animales y sujétenlo con cadenas durante 7 años. Óigame bien lo que te dice ahí. Yo no te estoy diciendo palabra mentira, sino que te estoy diciendo profecía verdadera, a la cual se va a cumplir. Por lo tanto, ahí dicen, dejen que el gobierno de Estados Unidos cambie su manera de pensar y que se vuelva como los animales. Y déjenlo que coman hierba como los animales y que los sujeten por 7 años. Aquí cuando se refiere que dejen al gobierno de Estados Unidos que cambie su manera de pensar, es porque se está refiriendo la palabra que no va a cambiar su manera de pensar. Por lo tanto, el Espíritu Santo, como no van a haber árboles, ni los árboles van a dar su sombra, sino que van a ser cortados y que le dejen solamente el tronco y la raíz. ¿Para qué? Para que el gobierno de Estados Unidos, junto con sus ciudadanos, a los que les persigue, van a comer como los animales, van a comer hierba como los animales. ¿Por qué? Porque no va a haber alimentos, porque no va a haber frutos, porque la economía de Estados Unidos viene para abajo, la economía que sostiene al mundo global viene para abajo. Y Estados Unidos no va a poder comprar alimentos por más, aunque no tenga, aunque la economía se venga para abajo, no va a tener como para poder comprar alimentos a los otros países que transportan alimentos para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque le van a cerrar las puertas. Porque los otros países no van a permitir que su gente se muera de hambre para mandarles a ustedes. Porque Estados Unidos está en mal camino y no quiere obedecer lo que el Espíritu Santo le manda a decir por medio del testigo fiel, sino que aquí lo que han hecho es darle muerte, es darle persecución. 2 años de persecución. 2 años de persecución. Entonces aquí te está diciendo que como no quieren reconocer la manera de pensar de los gobernantes piensan, entonces comerán hierba como los animales. Como tú puedes saber, en la Segunda Guerra Mundial, a la que Hitler del imperio nazi hizo contra el mundo, entonces ahí tú puedes ver cómo la gente moría de hambre. Y recordemos que cuando el imperio nazi de Hitler entró a Rusia, fue en un invierno. A eso también se viene en un invierno. Entonces, como el gran faraón se resiste a dejar libre al pueblo de Israel, el Espíritu Santo lo castigará en el versículo 16 cuando dice: dejen a ese árbol que es el rey Nabucodonosor,
el cual es el gobierno de los Estados Unidos, se está refiriendo al gran faraón del gobierno del imperialismo nazi satánico de los Estados Unidos, al cual se resiste en dejar libre al pueblo de Israel, el cual vive bajo una esclavitud global, bajo el gobierno del faraón que es los Estados Unidos. El Espíritu Santo los va a hacer que coman la hierba como animales y que los sujeten con cadenas durante 7 años. Cuando la palabra del verdadero evangelio del Espíritu Santo dice que los sujeten con cadenas durante 7 años, es que la tercera guerra mundial del Apocalipsis del Gran Armagedón durará 7 años en guerra. Lo que viene para Estados Unidos y el mundo global, cuando dice la palabra en el sueño que los sujeten por 7 años, óyeme bien, la guerra de la tercera guerra mundial durará 7 años. 7 años en conflicto, 7 años en combate. Pero la tierra quedará completamente destruida. Entonces, muchos falsos profetas te dicen que el Jesucristo va a venir. Si va a venir, ¿sabes qué? Pero atraer a esos falsos profetas. Cuando tú no veas esos falsos profetas que te están predicando en la sinagoga de Satanás, es porque, ¿sabes qué? Es porque el diablo se los ha llevado, ¿sabes a dónde? A que pasen esa gran tribulación bajo la tierra. Porque Satanás, porque el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos han hecho ciudades bajo la tierra para pasar la gran tribulación. Pero del Espíritu Santo nadie se va a salvar. Porque así como el gobierno de Estados Unidos ha buscado al ungido del Espíritu Santo bajo la tierra, así también el Espíritu Santo lo buscará bajo la tierra. ¿Ah? Porque yo durmiendo bajo la tierra, hasta ahí me han ido a buscar los reyes magos y las autoridades. Hasta ahí me han ido a sacar. Entonces, de nada te va a servir a ti, pastorcito, porque le engañas predicando al creyente falsa doctrina. ¿Por qué? Porque cuando ustedes creyentes vean que su pastor asalariado nunca le llegó, es porque se fue a esconder debajo de la tierra. Y ustedes ahí entonces van a sufrir y van a llorar. ¿Por qué? Porque no han creído en el testigo fiel. Y entonces después, ¿qué? Después que no vean a aquel apóstol, aquel predicador que les estaba predicando, entonces ustedes van a decir, se lo llevó el Espíritu Santo. Pero no, se lo llevó Satanás a esconderlo bajo la tierra, a las ciudades que tiene hecha bajo la tierra para pasar la gran tribulación. Y por eso es que esos apóstoles asalariados, se sienten alegres y se sienten potentes, porque piensan que el Espíritu Santo no los va a llegar a buscar allá. Si Lucifer y el gobierno federal de Estados Unidos ha llegado a buscar hasta abajo de la tierra con la tecnología que tienen al testigo fiel, el Espíritu Santo no necesita tecnología. El Espíritu Santo, Él lo ve todo. Él ve cuando te duermes, Él ve cuando te sientas, Él ve hasta cuando comes. Él lo ve todo. Y Él ve hasta cuando tú pecas. Porque tú me hablas a mí de pecado. ¿Ah? Porque muchos pastores asalariados esos ponen ahí en las publicaciones y hablan sobre pecado. Luego te tiro otro tema de eso. Entonces, este es el sueño. Esta es la verdadera revelación del profeta Daniel a su rey Nabucodonosor. Asador le voy a decir, porque no lo puedo mencionar. Pero aunque no lo pueda mencionar, pero te estoy diciendo palabra profética, a la cual lo que se viene sobre toda la faz de la tierra. Te estoy diciendo palabra concreta, palabra recta, palabra que es verdadera, que no te estoy mintiendo.
sino que me estoy dirigiendo según la palabra. Entonces ahí mismo te lo dice. Ahí mismo te lo dice el rey, este rey, que dice el rey Nabucodonosor en el versículo 18. Este es el sueño que tuve, le dijo a Daniel, y que ningún sabio me lo puede explicar. ¿Ah? Entonces el rey se estaba refiriendo que ningún sabio, aquellos reyes brujos, aquellos reyes magos brujos, no pueden predecir el futuro de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos no saben nada. Entonces ninguno se lo pudo interpretar más que Daniel, pero Daniel le hablaba entre parábolas, porque siempre toda la palabra está entre parábolas, para ver si hay algún entendido que pueda entender la palabra, pero ninguno la entienden porque no reciben verdadero mensaje del Espíritu Santo, sino que reciben mensajes satánicos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 al 18 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que pueda ver. Eso es lo que le dice el Espíritu Santo al gobierno de los Estados Unidos. Eso es lo que le dice el Espíritu Santo a los gobernantes de Estados Unidos. Ahí en Apocalipsis 3. Capítulo, en Apocalipsis 3, sí, versículo 17 al 18. Porque Estados Unidos dice que es rico y que no tiene necesidad de ninguno. Pero más el Espíritu Santo dice, él dice que no sabes que eres un miserable, pobre y ciego, desnudo. Eso es lo que le dice a los gobernantes. Eso es lo que le dice el Espíritu Santo al gran faraón. Tú dices que eres rico, mas no sabes que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, te dice el Espíritu Santo. Por lo tanto, les dice el Espíritu Santo, les aconseja, dice, que compren oro del Espíritu Santo, que compren oro refinado del Espíritu Santo. ¿Y cómo van a comprar oro refinado del Espíritu Santo? Escuchando la palabra, obedeciendo la palabra del Espíritu Santo, obedeciéndole a Él. Apocalipsis 2:16 dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no yo vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y el Espíritu Santo ya está peleando con la espada de su boca, el cual el Espíritu Santo viene y desciende a mí y usa mi boca para pelear contra ti, Faraón. Entonces en Apocalipsis 16 ahí te dice, arrepiéntete, porque si no vendré yo, el Espíritu Santo, y pelearé con la espada de mi boca. Y el Espíritu Santo viene a mí y Él usa mi boca para pelear con la espada de mi boca. ¿Y cuál es la espada? La espada es la palabra. Y aquí yo te lo estoy diciendo. Por lo tanto, eso es lo que te aconseja el Espíritu Santo. Que compres oro refinado en fuego del Espíritu Santo. No oro refinado de la tierra, sino que oro refinado del Espíritu Santo, que es la palabra. Ese es el oro refinado del Espíritu Santo, la palabra, la verdadera palabra del verdadero evangelio del Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, el Espíritu Santo te dice, gobierno imperialismo nazi de los Estados Unidos, el gran faraón, arrepiéntete y deja libre al pueblo de Israel de la esclavitud a la cual la tienes sujeta. Deja libre al pueblo de Israel del Espíritu Santo en Jesús.
Eso es lo que te dice. Por lo tanto, ya te dije, el gran sueño que tuvo este rey. Pero ahora, como te digo, este sueño de este rey es Estados Unidos. Por lo tanto, aquel árbol plantado, aquel árbol alto, plantado en medio de la tierra, se refiere al gobierno de los Estados Unidos, se refiere al país de los Estados Unidos, que es el más alto en el mundo. Ese árbol, el más alto que este rey vio, es Estados Unidos, el que está más alto sobre todas las naciones. El cual su fruto, sus hojas son tan abundantes y su fruto es tan abundante que alimenta a todo el mundo a nivel global. Pero eso será cortado. Y será cortado que solo le dejen el tronco y la raíz. ¿Para qué? Porque no quieren obedecer al Espíritu Santo, sino que quieren mantener al pueblo de Israel en esclavitud. Por lo tanto, dicen, córtenlo y déjenle el tronco y su raíz. ¿Para qué? Para que coman y hierba, porque no va a haber alimento ni árboles, pero sí la hierba va a florecer. ¿Por qué? Porque ¿cómo se dice? Con la humedad la hierba va a salir y entonces van a comer hierba como animales. Y ahí mismo te dice, sujétenlo por 7 años. Lo que viene en Estados Unidos a guerra durará 7 años. 7 años durará la guerra a nivel global. Bendiciones en el nombre del Espíritu Santo, en Jesús. Y luego les voy a hacer un segundo tema poderoso, el cual ya lo tengo aquí, ¿verdad? Referido sobre al Dios de Abraham. Yo creo que aquí lo tengo ya listo. Pero vamos a ver.